chicos, entonces necesito que sí, ahora sí, vayan copiando. El día de ayer vimos las representaciones energéticas y entrópicas. ¿Qué fue lo que dijimos sobre estas representaciones? Partimos de la ecuación fundamental. ¿Sí? De ahí, ¿qué obtuvimos? Sí recuerdan que nosotros habíamos visto que a partir de beta, kappa y CB, ¿qué podíamos obtener? Podríamos obtener la ecuación de la energía y la ecuación de la entropía. Exacto. También la ecuación de estado. Recuerden que también nosotros podemos obtener la ecuación de estado a partir de, si nosotros tenemos beta, kappa y CB, obteníamos la ecuación de estado, la ecuación de la energía y la ecuación de la entropía. Pero siempre, nunca nos olvidemos de para qué tipo de sistemas, abierto o cerrado. Cerrado. Vimos que solo se cumple para sistemas cerrados. A partir de ahí, nosotros vimos que si teníamos U en términos de la entropía, teníamos la energía interna en términos de la entropía y el volumen, ¿qué podíamos obtener? Teníamos la energía en términos de entropía y volumen. Nosotros habíamos calculado que el diferencial de U eran las parciales de U respecto de S, diferencial de S, la parcial de U respecto de B, diferencial de B, y junto con la relación fundamental, ¿qué habíamos obtenido? El valor de t en términos de la parcial. Entonces ya de ahí nosotros obteníamos las relaciones de T respecto a la parcial de la energía interna respecto a la entropía y a P como la parcial de la energía respecto del volumen. Esto ya lo habíamos visto ayer, por lo que decíamos nosotros que T era una función de la entropía y el volumen, y la presión también era función de la entropía y el volumen. Nosotros dijimos que ahí podíamos eliminar a S entre ellas y obteníamos, ahora sí, la función de T en términos de la presión y el volumen, y con esto ya nosotros podíamos obtener a beta y a kappa. Esto es lo que vimos el día de ayer. Ahora, si derivábamos nuevamente, ¿qué relación obteníamos? Si derivábamos la primera expresión de T respecto de S, ¿nosotros qué podíamos obtener? El valor de CB. El valor de CB. Entonces nosotros habíamos encontrado que CB era T sobre la segunda parcial de U respecto de la entropía. Y si nosotros con esto, nosotros juntábamos con beta, kappa y la relación C2, nos quedaba CP. ¿Sí, chicos, hasta ahí? Sí. Entonces habíamos quedado que la capacidad calorífica, volumen constante, y la capacidad calorífica a presión constante eran las propiedades calóricas del sistema. Todo esto es lo que vimos ayer. Por lo tanto, teníamos que la energía interna, pero recuerden acá, la energía interna solo cuando es en términos de la entropía y el volumen. Cuidado con eso. Nos podía dar las propiedades termodinámicas del sistema y con ello también nos daba, decíamos que era un potencial termodinámico. ¿Hasta ahí tuvieron dudas el día de ayer? No, ninguno. Recuerden que esto era para sistemas cerrados. Más adelante vamos a ver qué pasa con los sistemas abiertos. Por ahora, digamos que esto es válido solo en sistemas cerrados. Después jugamos un poco también con la entropía y habíamos encontrado que 1 entre T era la parcial de la entropía respecto de la energía y P entre T era la parcial de S respecto de B, y nuevamente nos iba a dar
toda la termodinámica del sistema. ¿Cómo nos había quedado CB? Para el caso de cuando la entropía depende de la energía interna y el volumen. Menos 1 sobre T cuadrada por la parcial segunda de S con respecto de U. Exacto, entonces habíamos encontrado que ahora CB en términos de la entropía era esta expresión. Y nuevamente decíamos que la entropía era un potencial termodinámico. Cuando estábamos en el espacio de la energía, ¿qué tipo de representación decíamos que estábamos? Energética. Energética, ahora sí ya. Y cuando estamos en la entropía, entonces estamos en la representación entrópica. Quedamos que íbamos a ver el día de hoy qué pasaba para un fluido simple y homogéneo. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Para un fluido simple y homogéneo, vamos a hacer que ahora n no esté fija. N va a variar. Vamos a demostrar entonces que si conocemos a la energía en términos de la entropía, volumen y número de moles, o tenemos a la entropía en términos de la energía interna, volumen y número de moles, nosotros también puede funcionar eso. Veamos primero. Si nosotros tomamos a la energía interna en términos de la entropía, el volumen y el número de moles, ¿cómo nos queda el diferencial de U? La parcial de U con respecto de S, diferencia de S. De acá. ¿Sí les queda claro que va a quedar así? La parcial de U respecto de S a volumen, y aquí me faltó, y a número de moles constante. De S, la parcial de U respecto de B, pero ahora manteniendo S y el número de moles constante. Diferencial de B, más la parcial de U respecto de N, manteniendo a la entropía y al volumen constante. ¿Sí, chicos? Sí. Este sí vayan a ir copiándolo. Y nosotros, si comparamos con la que teníamos para la ecuación fundamental de diferencial de U, teníamos que era T de S menos P de B, más el potencial químico por el diferencial de número de moles. Aquí yo puedo decir entonces que T es la parcial de U respecto de S, menos P es la parcial de U respecto de B, y el potencial químico mu es la parcial de U respecto del número de moles. Y si hacemos todo el procedimiento que habíamos realizado antes, nuevamente podemos obtener toda la termodinámica del sistema. ¿Sí les queda claro esto, chicos? Sí. Sí. Nuevamente nada más es jugar con las ecuaciones. Y entonces nosotros aquí, para un fluido simple y homogéneo, nosotros podemos hacer ahora que la energía interna dependa de n más 1 variables, ¿no? Puedo decir, si tenemos en general cualquier sistema termodinámico con n más 1 grados de libertad, entonces nosotros podemos poner a la energía S, que depende de la entropía, y las variables, o a la entropía que depende de la energía, y las n variables, y también entonces serían potenciales termodinámicos. ¿Dudas hasta acá? No, profesora. Sí, nada más que aquí recuerde que tienen que ser las que son las variables independientes. De Y1 a Yn tienen que ser variables independientes. Si son variables independientes y podemos poner la energía en términos de estas, representar, más bien dicho, la energía en términos de estas variables, también es un potencial termodinámico. Si no tienen dudas para el fluido simple y homogéneo, van a copiar. ¿Ya puedo pasar esto? Ya. Ok. Sí. Ahora sí. ¿Ya llevaron la materia de métodos matemáticos de la física? La estoy llevando apenas. La estamos llevando. Ok, entonces el día de hoy vamos a trabajar un poquito con las transformadas de Legendre.
¿Alguien ha escuchado de esas? No. Son, yo aqu- no. son aquellas transformaciones las cuales permiten convertir una función en otra sin perder la información, me parece. Sí, exacto. Una transformada de Legend es una función que contiene, es la transformación de una función que contiene la misma información que la función misma. Entonces vamos a ver las transformadas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una función f de x y entonces otra función que contiene la misma información de ella es la transformada de Legend, la cual le vamos a poner L de m. Aquí se puede ver esquemáticamente, nosotros ya tenemos la función f de x, que es la curva azul, y la transformada de Legend vendría siendo la curva roja. Si nosotros de nuestros cursos de cálculo y eso, nosotros podemos representarla, si pueden verla acá, podemos calcular la pendiente de la línea roja. Si se acuerdan de la pendiente, si se recuerdan, la pendiente es f de x menos L entre x. ¿Sí, chicos? Acá. Sí. Y Sí. otra forma de representar a la pendiente, ¿cómo es? Con la derivada. Con la derivada. Entonces, de ahí nosotros tenemos que m es la f de x. Si nosotros despejamos de acá que queremos conocer a L, no la conocemos, L de m nos quedaría como f de x menos xm. ¿Sí, chicos, acá? Y como dijeron acá, esta m, que es la pendiente, nosotros también la podemos representar como la derivada. Entonces, de aquí tendríamos que f de x menos f' de x por x. ¿Sí, chicos? Recordemos entonces que la pendiente también es como la derivada. Entonces, de aquí, ¿qué podemos decir? ¿Sí les quedaría claro que x también es una función que depende de m? Sí. Sí. Si yo la despejo, entonces tenemos Sí. que x es función de m. Entonces nosotros de aquí podemos reescribir y ponerlo de esta manera. Yo lo puedo poner aquí x que depende de m, x de m, ¿sí, chicos? ¿Hay ninguna duda? No, ninguna. No, ninguna. Entonces, esta es la que nosotros le llamamos la transformada de Legend. Si no tienen dudas de cómo llegar a esta, entonces vamos a hacer ejercicios. Veamos. Me dicen cuando le pueda pasar. Ya. Listo. Ya. Yo pruebo. Entonces acá. Entonces ahora nosotros, por ejemplo, aquí la repetí. Vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 2x cuadrada. Nos pide que hallemos L de m. Traten de resolverlo ahorita y vamos a ver. Ahorita lo resolvemos entre todos. Les doy un tiempo para que lo resuelvan.
Si tienen dudas, me pueden preguntar. ¿Cómo van, chicos? Creo que ya está. Ok, entonces vamos Yo a también empezar. creo que ya. Ok, entonces vamos a empezar. Primero que nada, vamos a ver quién es M. Como vimos de acá, M se calculaba por medio de esta fórmula. M era igual a la derivada de la función X. Entonces, si nosotros calculamos la derivada, M, ¿quién es? 4x. 4x. Entonces ahí nosotros tenemos que M es 4X. De ahí, nosotros podemos despejar X. Y nos quedaría que X es igual a M sobre 4. M sobre 4. Ahora, vamos a calcular ahora sí la función L de M. Para ello, la función L de M vimos que era f de x menos mx. Esto nos lleva a que la función es 2x cuadrada menos mx. ¿Sí ven? ¿Sí, chicos? ¿Ahí va bien? Sí. Entonces, de ahí, nosotros podemos sustituir a x. Podemos sustituir x y entonces nos va a quedar L de M como, si la sustituyo, me va a quedar así. 2m entre 4 al cuadrado menos m por m entre 4. ¿Sí, chicos? Sí. Ahora elevemos ya al cuadrado. Nos va a quedar, de acá nos va a quedar, que es 2 por m al cuadrado entre 16 menos m cuadrada entre 4. ¿Sí, chicos, ahí? Sí. Si nosotros de ahí simplificamos, nos va a quedar ¿qué nos quedaría?
menos m cuadrado sobre 8. M cuadrada sobre 8 menos M cuadrada sobre 4. Si nosotros hacemos la cuenta, nos va a quedar finalmente que L de M es menos M cuadrada sobre 8. ¿Dudas? Entonces, la transformada de Legendre es menos M cuadrada sobre 8. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. ¿Dudas entonces? No, no. Entonces ahora pasemos a otro ejercicio. Veamos qué pasa ahora. ¿Le puedo pasar? Sí. 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 Entonces ahora vemos. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos que la función f de x va a ser igual a e a la ax. Veamos, con a mayor, pongamos que a es mayor que 0. Nos pide que hallemos L de m. Inténtenlo y ahorita lo resolvemos entre todos.
Me avisen conforme vayan terminando. Ya. Ya, creo que ya está. Entonces, a ver, Ya. empecemos. Primero que nada vamos a calcular la pendiente. Habíamos dicho que era la derivada. Si nosotros derivamos a la función, ¿cómo nos queda? A por E a la X. Me va a quedar m igual a por e a la x. Si nosotros despejamos de ahí a x, ¿cómo nos va a quedar? X 1 igual a- sobre el logaritmo natural de m sobre a. Nos va a quedar de esta manera. 1 entre a. ¿Sí, chicos? Sí. Logaritmo natural de m entre a. Ahora, la función L, todavía en términos de x, nos va a quedar L de m, nos queda como e a la ax menos mx. Sustituyamos los valores. Nos va a quedar L de m, nos va a quedar de esta manera. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. De acá nosotros, ¿qué pasa con el primer término? ¿Cuánto vale? M sobre A. M sobre A. M sobre A. Y el segundo término nos va a quedar nada más también M sobre A, logaritmo natural. De acá vamos a tener que es L de M, es M sobre A menos M sobre A, logaritmo natural. Si nosotros factorizamos M sobre A, nos va a quedar finalmente que la función, la transformada de Legendre, nos queda de la forma M sobre A, 1 menos logaritmo natural de M sobre A. ¿Sí les queda claro a los demás? Sí. Sí. Sí, Entonces claro. así se calculan las transformadas de Legendre. Ahora, ¿qué pasa si ahora yo tengo L de M y quiero conocer f de x, que vendría siendo la transformada inversa? Se despeja f de x de la transformada. De hecho, ya nos tenemos que ahora poner la transformada inversa. Ahora conocemos a L de M y queremos calcular f de x. Entonces, de acá, lo único que tenemos que hacer es despejar a f de x. Y nos queda que es L de M más mx. ¿Sí? Si nosotros calculamos L', que depende de M, nos queda la derivada de f de x respecto de m menos la derivada de con respecto de x, m de x. A ver aquí. Acá creo que cometí un error. Acá. ¿Sí, chicos? Acá. Sería diferencial de f de x respecto de m por menos, tomando la primera. Ahora, de ahí, yo puedo hacer esta, la derivada de f de x respecto de x por la derivada de x respecto de m. ¿Sí? ¿Ahí sí les queda claro lo que hice? Sí. Sí. Y entonces vamos a obtener, esto va abajo, la derivada prima de f de x con x prima menos x prima por m menos x. ¿Sí, chicos, ahí? Recuerden, aquí es derivando respecto de m. Y esto, si lo simplificamos, nos va a quedar f de x, f prima de x menos m, x prima menos x.
¿Sí hay dudas hasta ahí? No. ¿No hay No. dudas ahí? Entonces, si nosotros notamos en el primer paréntesis que aparece f' de x menos m, ¿quién es? Este término, si se dan cuenta, vale 0. Este que voy a poner en rojito. ¿Sí, chicos? Sí. Entonces ya tenemos que L' de m es igual a menos x. Y así tenemos entonces que f de x es igual a L de m menos L' de m por m. ¿Dudas ahí? Donde ahora m depende de x. ¿Tienen dudas? Sí, ¿por qué es 0? ¿Cómo se define la pendiente? La Ya. pendiente. Sí. Sí, ya. Gracias. Ya. Sí, de nada. Si aquí tenemos f, la derivada, ¿ve? De aquí es la derivada de f respecto de x, es f'. Y m, pues es la pendiente, que también es la derivada. Eso es 0. Entonces ya podemos encontrar que L' de m es menos x. Sustituyendo en la ecuación que teníamos, nos queda finalmente que f de x es igual a L de m menos L' de m por m. ¿Dudas ahí? No. No. ¿No? Entonces, hagamos un ejercicio. Veamos este ejercicio. Ahora tenemos la función L de m igual a menos m cuadrada sobre 8. Veamos si es cierto que llegamos a la misma expresión que habíamos calculado. Calcúlenla.
Ya. Ok, chicos, entonces pasemos a calcularla. Primero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros sabemos que menos x es igual a L' de m. ¿Sí, chicos? Sí. Sabemos eso. Sí. ¿Quién es L' de m? ¿Cuánto vale? Si nosotros derivamos L de m con respecto a m, ¿cómo nos queda? Menos m sobre 4. Ujú. Nos va a quedar menos m sobre 4. Ahora de ahí, nosotros podemos despejar ahora, en vez de a x, a m. Ah, no, perdón, tenemos que despejar a x. En la vez pasada despejábamos a m, ahora. La vez pasada despejábamos. Ahí está. ¿Sí, chicos? Despejamos a m de la expresión. Ahora queremos a m en términos de x. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Nuevamente, ahora tenemos que f de x es L de m más xm. Sustituyamos a m. Nos va a quedar, sustituimos a m, nos va a quedar menos 4x al cuadrado sobre 8 más x por 4x. ¿Sí, chicos? Ahí. Sí. Sí. Si nosotros desarrollamos, ¿qué nos va a quedar finalmente? Dos x cuadrada. Nos va a quedar menos 2x cuadrada del primero más 4x del segundo. Y esto finalmente nos da 2x cuadrada. ¿Sí, chicos, para los demás? Sí. Sí. Entonces Sí. ahora, con este método, ahora calculemos de la otra función que vimos. Ahora, tengamos que L de m es esta, la función de m sobre a, por 1 menos logaritmo natural de m sobre a. Veamos si llegamos a qué es la función f de x, tiene que ser e a la xa. Traten de hacerlo, chicos, y veamos qué pasa.
Chicos, vamos a empezar a resolverlo. Yo se los voy diciendo y ahí van ustedes corrigiendo si es. Pues primero que nada vamos a calcular L' de M. A ver si les queda claro esto que es L' menos X es igual a L' de M. Si yo derivo, al final me va a quedar esta expresión, 1 sobre A menos 1 sobre A logaritmo natural de M sobre A menos 1 sobre A. Simplificando, si yo simplifico de acá, finalmente me queda que menos X es igual a 1 sobre menos 1 sobre A, el logaritmo natural de M sobre A. No sé si ya hicieron hasta ahí. Sí, ya. Sí. Sí, también. Entonces, si despejamos de ahí, nos quedaba que M de M era, si yo despejo, me queda que M es A por E a la XA. ¿Sí? ¿Ahí sí les queda claro? Sí. Sí. Ahora, la función f de x, a ver si se hace chiquito, aquí les va a quedar, si sustituyo en la función ya f de x directo, me va a quedar a la e a la x sobre a por 1 menos logaritmo natural de a la x a sobre a más a por x e a la x a. No, aquí creo que sobra la x, ¿no? Aquí así. Y también la A, ¿no? Sí, también la. Sí, es así. Entonces, de ahí, ¿quién nos queda nada más? Simplificando de acá, nada más nos va a quedar el logaritmo natural de a, e a la xa sobre a, que es el logaritmo natural de e a la x a la ax, y aquí me equivoqué, cometí un error por acá. Omitan esto, esta parte no. Vamos a revisar. Sí, aquí sí va la x, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Sí, aquí ya. Entonces nos iba a quedar. Aquí corrijamos los últimos pasos, lo vamos a revisar y el día de mañana ya lo revisamos bien. Hasta ahí vamos bien. El día de mañana checamos esto, ¿sí? Revísenlo y ya en la siguiente clase lo vemos bien. De acuerdo, profesor. Sí. Ok, está bien. Entonces nos veríamos el día de mañana. Sí, Ok. profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego.